Un gran saludo para todos ustedes, los que están tomando este curso de creatividad. Este es el módulo final. Soy Enrique Posada Restrepo. Hemos recorrido 16 módulos que están en las plataformas disponibles para que ustedes los vayan viendo poco a poco. Este va a ser un módulo un poco más extenso porque me voy a referir en detalle a distintos aspectos del trabajo creativo, enfocando lo que yo llamo la aproximación creativa a los temas. Es decir, los temas vienen a ser los aspectos de la vida práctica y aquí voy a mostrar formas de enfrentar estos temas desde la creatividad. Este curso lo denomino Creatividad para la Práctica. Es para todo tipo de personas, no únicamente para ingenieros, que es mi profesión, sino para todo tipo de personas. Utilizo 3 libros en mi curso. Este primero, La enseñanza y el aprendizaje de la creatividad, que tiene en esencia muchos de los temas que vamos a ver en este último módulo, pero también utilizo mis libros En busca del conocimiento creativo y La contemplación creativa, como les he explicado en los módulos anteriores. Esperamos que ustedes puedan conseguir estos libros, que se consiguen conmigo o en librerías. En este módulo 17 vamos a trabajar los temas de el sentir, el manejo de creencias y unos principios que quiero compartir con todos ustedes. En esta última parte del curso que les estoy dictando yo, quiero presentar algunos aspectos prácticos del trabajo creativo, lo que yo llamo una aproximación a los temas para poner sobre el piso, poner en tierra algunos de los elementos que trabajamos. Voy a trabajar 3 aspectos. Uno se llama el manejo de creencias, otro es el aspecto del sentir, y voy a rematar esta parte mía con 10 principios de la física moderna que hemos adaptado hacia la creatividad con un trabajo que yo vengo haciendo hace algún tiempo con distintos temas. Yo he visto que enfocar estos 10 principios es muy bueno para los temas. Lo primero que vamos a hablar es el tema de las creencias y nos enfocamos en una pregunta. ¿Hasta qué punto la conciencia y el tejido que uno tiene de ideas y de conceptos en la mente, y no solamente nosotros, sino las organizaciones, tienen que ver con lo que les pasa a las personas y con lo que le pasa a las organizaciones, o sea, lo que llamo yo la experiencia? ¿Existe alguna relación entre el esquema mental, los principios, los valores, las ideas que uno tiene, las doctrinas mentales, todo el paquete intelectual que uno tiene, todas sus ideas y el aspecto práctico de la vida? Y yo digo que sí, y no solamente digo yo, pues mucha gente dice que sí. Y la teoría mía es esa, o sea, mucha es la influencia de la forma en que uno piensa sobre la experiencia. Y si yo quiero tener creatividad, pues tengo que tener una forma de creencias que me impulse la creatividad. Entonces es bueno explorar como los tipos de creencias o formas de pensar que hay, que se pueden agrupar en categorías. Concretamente, vamos a hablar de categorías de creencias y vamos a decir que hay 4 tipos, uno por uno: el primer tipo, el segundo, tercero, cuarto tipo de creencias. Y estas creencias tienen mucho que ver con la calidad de mi trabajo, con el liderazgo que yo soy capaz de hacer y con la estructura que conformo en mi propia vida y en la realidad práctica. Entonces, es bien interesante considerar estas creencias, porque según sea el estilo de creencia que uno tiene en la mente, se enfoca hacia la reactividad, hacia la mente o hacia la creatividad, como se puede desprender. Y al final, lo que estoy haciendo yo con mis 4 tipos de creencias, según yo sepa trabajar con eso, es
escoger un sistema de creencias que me permita crear una conciencia personal. O sea, que yo la pueda manejar de una manera responsable, cuidando mis relaciones con los demás, cuidando mis relaciones con el medio ambiente, que yo sea capaz a través del sistema ideológico que tengo, del sistema ideológico de mi empresa, de despertar la voluntad de las personas, de despertar mi propia voluntad, de tal manera que no estemos dormidos, que no estemos manipulados, sino que seamos capaces de ser independientes, obviamente manteniendo el respeto por el entorno, por nosotros mismos y por los demás, con voluntad propia, no por miedo, no forzamiento, sino porque creemos que vale la pena eso. Esta es la última poesía que les voy a leer. Manos de un observador bien ilustrado. Dice un sabio que hacemos las cosas como las vemos. Al observar mis manos llenas de trazos marcados y de huellas, deduzco que voy marcando senderos por la vida, huellas de mis manos abiertas, atrevidas, caminantes. Al oír atento mis palabras y al gustar de mis visiones y mis sueños, deduzco que voy inventando sensaciones escondidas, sonidos que descubren el sentido del silencio y que señalan rutas encantadas y atrevidas. Acá nos vamos a aprovechar del poder de la atención y vamos a aprender a darle certeza a lo que estamos haciendo a través del contacto con los objetos. Entonces, obviamente, debemos desarrollar una capacidad que es la capacidad de observación. Y la capacidad de observación se arma visualizando los objetos como está en esa figurita y aprendiendo a observar detalles que no se habían visto antes. Esto es una habilidad que debemos aprender a tener, ser capaz con calma de mirar objetos y aprender a distinguir en los objetos detalles que no hemos visto antes. Si vamos a hacer un proyecto creativo, ahí tenemos que observar para ver detalles que no nos estamos imaginando, para podernos imaginar. La idea es, nuestra atención es capaz de descubrir detalles y nos volvemos hábiles en descubrir detalles a partir del trabajo de observación. Eso es lo que es el trabajo experimental. Un investigador, una persona que observa objetos, se va volviendo muy hábil en descubrir todos los detalles que tienen los objetos. Obviamente esto está acompañado en la práctica de registrar, de tomar notas, de ser muy hábil en darse cuenta de todos los detalles. El observador detallista se vuelve capaz de detectar riesgos, de detectar circunstancias, entonces se va dando cuenta dónde están las incertidumbres y las va registrando. Pero esto se puede desarrollar mediante pequeños ejercicios de observación. Ya que la persona se vuelva muy hábil, va a ser relacionado un poco con su práctica y con su habilidad, pero mediante pequeños ejercicios de observación podemos despertar esta habilidad. Entonces los invito a que den un paseo, observen objetos y en los objetos aprendan a distinguir la forma que tienen, cuenten objetos y aprendan a disfrutar de los detalles de los objetos. Cuando uno va observando objetos, necesariamente les va a ver a los objetos los límites que tienen, los bordes, que son parte del objeto, las fronteras. Entonces, dentro del proceso de observación, es bien interesante ser capaz de detectar los límites de las cosas, los límites de los objetos, los límites del proyecto. Cuando yo estoy haciendo un emprendimiento, una idea nueva, de alguna manera tengo que proyectar no solamente la idea central, sino también ver las fronteras, porque en las fronteras es donde aparecen las dificultades siempre. Los países tienen las dificultades en las fronteras. En las relaciones se me complica la vida cuando yo me salgo del punto de confort mío, que es la frontera. Hasta donde yo pueda volverme hábil en observar fronteras,
es mejor para los proyectos y para rebajar el nivel de incertidumbre. Entonces, yo hago esto también con pequeños ejercicios. Damos una caminata, lo podemos hacer frecuentemente, vamos reconociendo objetos y en los distintos objetos que reconocemos observamos la frontera, delineamos la frontera. Entonces podemos ver objetos muy grandes, objetos muy pequeños, objetos lejanos, objetos cercanos, objetos altos, objetos bajitos, objetos brillantes, objetos apagados. Y cuando estamos hablando de estas variaciones, es una manera de meternos en la frontera, porque la frontera nos limita el objeto en su brillo, en su tamaño, en sus formas. Y cuando hablamos de estas categorías y nos dejamos entretener de los objetos, nos vamos volviendo hábiles en detectar los límites de los objetos. Con estos tres pasos anteriores, detallar mediante la observación, aprender a ver los límites que tienen los objetos, yo puedo entrar en el paso más importante de todos, de estos procesos de aproximación, que es sentir. Sentir es convertirse en el objeto, identificarse con él, experimentarlo. Es un trabajo de imaginación. Yo tengo un objeto que me lo he detallado, que me he fijado los bordes que tiene, y ahora hago un movimiento mío. Me traslado desde donde estoy, el punto de la observación, y me muevo al interior del objeto. Y me convierto en el objeto. Me identifico con él. Lo siento como si yo fuera ese objeto. Esto es una posición muy bonita que conviene que ustedes la ensayen con distintos tipos de objetos, con objetos de la naturaleza, con ideas, con personas, y es muy potente desde el punto de vista de armonizar las energías que uno tiene con las energías que lo rodean, porque se produce empatía, se produce una cercanía. Es una práctica que se puede hacer repetidamente y que lo va volviendo a uno muy hábil en ponerse en el lugar de los objetos. Y cuando ya uno está trabajando proyectos con gente, está trabajando equipos de laboratorio, está trabajando dificultades, entonces de una manera muy natural uno se pone en el lugar de esas dificultades, de esos sistemas de laboratorio, de la gente que trabaja con uno. Entonces uno se vuelve muy empático, muy hábil en trabajar con la gente y en trabajar con los distintos sistemas. Y entonces también el nivel de incertidumbre va bajando porque uno al comunicarse estrechamente con los objetos se siente muy cómodo con los objetos y es capaz de detectar los límites practicables de la acción. Uno sabe hasta dónde puede llegar para no herir al objeto, para no desbaratar el proyecto. Y entonces el nivel de incertidumbre va a rebajar notablemente cuando uno es capaz de sentir, es capaz de sentir. Y en el sentir uno puede jugar con puntos de vista. Uno puede sentir al objeto desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista del objeto, pero también desde el punto de vista de distintas formas de ver el objeto. Yo puedo ver el objeto desde el punto de vista de la sabiduría, desde el punto de vista de la ignorancia, desde el punto de vista del pasado, desde el punto de vista del futuro, desde el punto de vista de las carencias económicas, desde el punto de vista de la abundancia de recursos, desde el punto de vista del acoso, desde el punto de vista de la flexibilidad, desde el punto de vista de los riesgos grandes, de los riesgos pequeños. Esto se puede hacer en la práctica por métodos analíticos, pero también se puede hacer como un ejercicio mental, dejando de llevar sutilmente de algunos 2 o 3 puntos de vista cuando estoy sintiendo el objeto. Entonces ahí se tiene una sensación muy interesante y uno puede jugar con lo que se llama etiquetas. Etiquetas son nombres, son posiciones que uno le da al objeto. El objeto uno lo puede llamar complicado, lo puede llamar sencillo, lo puede llamar importante, lo puede llamar
insignificante, lo puede llamar lejano, lo puede llamar cercano. Muchas formas puede uno darle al objeto, entonces experimentan distintos sentidos. Y eso es muy del cuerpo, porque uno cuando siente se está como trasladando al objeto y uno siente en el cuerpo esas energías. Entonces ahí estamos rebajando la parte tan extremadamente mental que tenemos y combinándola con la parte un poco corporal, y entonces empezamos a experimentar, a experimentar. Y ya en la práctica de la vida, cuando uno está haciendo proyectos, pues esto es hacer experimentos. No únicamente un ejercicio mental como el que estoy diciendo acá, sino que si uno quiere rebajar la incertidumbre en la práctica, hay que tocar los objetos y los proyectos desde muchos puntos de vista y hacer experimentos con ellos, hacer escenarios, hacer teatro, enfrentarse a los objetos desde puntos de vista variados, y ahí va rebajando el nivel de incertidumbre que tienen los objetos. Pero uno se entrena para estas cosas con pequeños ejercicios. En la práctica lo va a hacer con trabajo diario con los objetos que está trabajando. Pero uno, calladamente, poco a poco, puede ir entrenando su mente para tener habilidad de contacto y habilidad de jugar con puntos de vista y habilidad de observación de las características limitantes y generosas, flexibles e inflexibles que tienen los objetos, y en esta forma yo puedo disminuir el nivel de incertidumbre a través de estas prácticas de contacto. Hablando de etiquetas, que son los nombres o las características que yo le atribuyo a los objetos, estas son creencias que yo impongo sobre los objetos, y por lo tanto pertenecen también a los grupos de creencias 1, 2, 3 y 4. Yo, con la finalidad de sentir variaciones del objeto, lo puedo etiquetar con creencias miedosas, con creencias más de sentido común, lo puedo etiquetar con etiquetas muy de ciencia, muy de lógica, y también lo puedo etiquetar con etiquetas, digamos, de tipo creativo. Puedo jugar con eso para experimentar en los objetos una variedad, una variedad. Esto lo puedo hacer como ejercicio, en un ejercicio que dura un par de minutos, observando un objeto, uno sensiblemente se dejando llevar de eso. Pero también lo puedo hacer ya en trabajo práctico, haciendo un mapa mental donde coloco el objeto en el centro y le voy colocando distintos tipos de etiquetas, de visualizaciones que tengo, para observar cómo se siente el objeto identificado con todo tipo de etiquetas. Entonces ahí hay una posibilidad práctica que vale la pena explorar. Y desde el punto de vista de ejercicio mental, conviene aprender a poner una etiqueta especial, que es una etiqueta que no tiene juicios, es una etiqueta que no trata de describir al objeto, sino que simplemente lo va a etiquetar tal como es. Por ejemplo, si yo estoy viendo un proyecto, una etiqueta tal como es para el proyecto es simplemente mirarlo como un proyecto. Si estoy haciendo una actividad, entonces una etiqueta tal como es simplemente sentirlo como actividad. Si estoy trabajando a una persona, entonces la persona sentirla como la persona. Si estoy experimentando un objeto de la naturaleza, por ejemplo un árbol, entonces puedo simplemente experimentarlo como el árbol. O sea, el mismo nombre del objeto me ayuda a visualizar el objeto tal como es. Y cuando yo etiqueto el objeto tal como es, siento la idea de que yo no soy el objeto, sino que el objeto está allá y que yo tengo capacidad creativa sobre el objeto. Entonces ahí es donde aparece la creatividad como una realidad. Y yo en ese momento de darme cuenta de que realmente puedo manejar la situación, puedo sacar una buena creencia tipo 4 que me permita sacar adelante el proyecto, me permita sacar adelante mi creatividad con respecto a eso. Entonces ahí puedo asumir responsabilidades y crear nuevas realidades.
Entonces, yo espero que hayan visto cómo me fui saliendo de la incertidumbre a partir de el contacto con el objeto y la capacidad que yo tengo de verme como creador y de mirar el objeto simplemente como un objeto sobre el cual yo tengo el poder creativo, sobre el cual yo puedo establecer una creación potente con primera persona, con un verbo activo y con complementos valiosos. Ahí es un momento muy bonito que se puede experimentar haciendo este tipo de ejercicios. Y yo los invito a que hagamos esto poco a poco hasta que nos vamos volviendo hábiles en el contacto con los objetos a través de estas técnicas del sentido. Espero que haya sido interesante todo esto. Obviamente, creo que ustedes se han dado cuenta, entramos de nuevo a través de estos tipos de ejercicios que les estoy planteando al tema de la recurrencia, o sea, repetir las cosas. Y eso es lo que yo estoy llamando aquí la importancia de la persistencia creativa. Hacer ejercicios de sentir con muchos objetos, ejercicios que pueden durar 1, 2 o 3 minutos cada ejercicio, hacer en el día varios. Sentir un árbol, sentir un río, sentir una persona, sentir el cuerpo, sentir ideas que uno tiene. Hacer en el día 5 o 6 ejercicios de estos lo va llevando a uno a la habilidad, y la habilidad es lo que yo estoy llamando en este momento el desarrollo que se logra con la persistencia creativa, que lo simbolizo en este diagramita que les estoy mostrando, que lo llamo la regla de 3. Y digo, hacer las cosas por lo menos 3 veces. Es un símbolo de que tenemos que volvernos hábiles en las prácticas a través de ejercicios, de repeticiones, no muy frecuentemente tampoco. En el día 3 o 4 o 5 o 6 ejercicios basta para irlo volviendo a uno hábil en esta técnica de aproximación a los objetos. Como cosa curiosa, les comento que este diagrama me permitió a mí sacar un segundo premio en un concurso sobre dibujos creativos organizado por la colegiatura. Bueno, a continuación les voy a presentar una forma novedosa de mirar la realidad con base en lo que yo llamo 10 principios. Esto lo aprendí yo después de leer un libro que se llama Milagros, de un señor Michael Parsons, se lo citaré en las referencias, en el cual nos cuenta esta persona su historia de vida. Esta persona sufrió un accidente muy grave que lo tuvo paralizado durante largo tiempo, pero él estaba consciente, simplemente que no era capaz de manifestar su conciencia. Su esposa supo interpretar la realidad y fue muy tolerante con él y le ayudó poco a poco a ir despertando en su conciencia hasta encontrar su expresión nueva y lograr recuperar su sentido, su habla y todas sus cosas. Entonces él escribió este libro que se llama Milagros, en el cual narra cómo él fue descubriendo unos principios personales que le permitieron salir de ese estado tan lamentable en que estaba. Y esos principios los cita en este libro, Milagros. A mí me pareció bastante interesante esto y me di cuenta que lo que estaba haciendo este hombre era una mirada creativa a las leyes de la física moderna, y así lo declara él. Como a mí me ha gustado la física moderna y he leído bastante sobre eso, aunque no soy un experto, realmente me pareció bien interesante esta forma de interpretar la realidad. Muchos pensadores y divulgadores de la física moderna nos tratan de explicar cómo la física moderna es una nueva visión comparativa de la física en comparación con la física tradicional newtoniana, que es la que aplicamos día a día, pero que tiene también limitaciones cuando nos metemos en los mundos de la electrónica, de la física cuántica. Ya ahí la física moderna no es capaz. Pero es que también en la vida estamos siendo objetos de grandes desafíos y es posible que la interpretación de la realidad que tenemos hasta ahora mediante la física newtoniana no logre
el nivel de interpretación necesario para las cosas que están pasando en la realidad práctica actual, donde hay demasiados desafíos de todo tipo, como sabemos ya por temas del medio ambiente, por temas energéticos, los mismos temas de comportamiento humano. Pudiéramos decir que la física tradicional, la física newtoniana, está muy enfocada en el comportamiento de la materia y obviamente que es muy importante porque con la materia funcionamos, pero ya estamos viendo la necesidad de encontrar un cierto equilibrio que no sea tan material todo, y la nueva física nos puede aportar claves para encontrarnos un poquito más en nuestra esencia como seres planetarios, como seres universales, que nos permita más nuestra realización espiritual, trascendental, que nos permita vencer las limitaciones materiales, los límites que nos enredan y encontrar los necesarios equilibrios. Y ahí es donde viene la ayuda de la creatividad, que es lo que yo estoy tratando de mostrarles a ustedes con este curso hasta donde podemos. Voy a hablarles ahora de estos 10 principios o leyes que se expresan matemáticamente, que están en la física moderna, y aquí los vamos a interpretar un poquito a la luz de la creatividad. El principio de la no localidad, el principio de la participación del observador, el principio de la incertidumbre, el principio de la complementariedad, el principio de la unidad, el principio de los universos paralelos, el principio de la relatividad del tiempo, el principio de los campos de la energía, el principio de la entropía, el principio de la teoría del caos, que yo lo llamo el principio de la infinita variedad subyacente. Seguramente ustedes han reconocido algunos de estos nombres y los pueden correlacionar con algunos aspectos de la física. El principio de la no localidad, a nivel de física moderna, también se llama la teoría de Betz, y plantea que pares de partículas elementales, cuando tienen ciertas características que las acoplan y por cualquier motivo están desunidas a distancias X significativas, cuando le pasa a una de ellas un efecto, la otra también siente el efecto y está como acoplada. O sea que son efectos que se llaman no locales. Entonces, en la física moderna hay unas extrañas distribuciones del espacio que se alejan del principio de la localidad. Entonces, estamos hablando de la no localidad. Por analogía con esto, el bien y el mal, que los tenemos en la vida práctica como aspectos localizados, lo que sirve, lo que no sirve, lo cambiamos por la idea de que en todo hay chispa divina, que no es tan clara esa diferencia entre el bien y el mal, que los problemas no son tanto problemas como oportunidades, porque hay un acople siempre entre la oportunidad y el sujeto, y ver la responsabilidad como la forma que tenemos de ser no locales, de distribuirnos por todo el espacio, de sentirnos acoplados con la intención. O sea, mi intención no se desacopla de mi actividad porque están unidos, está unida mi actividad con mi intención, porque se acopla con el origen de la idea que yo tengo. Realmente no hay separación y el universo tiene aspectos muy distribuidos donde es inútil ponerse a buscar separaciones y hay que ver por toda parte la esencia hermosa que tienen las cosas, que todas las cosas tienen
pudiéramos decir, una chispa divina. También lo podemos hacer análogo a mirar el mundo de una manera menos separada, menos segregada, aprender a darle la vuelta a las cosas, no pensar que en el norte está el bien y en el sur está como el atraso, sino empezar a mirar que en todas partes hay mucha sabiduría, que mis equipos de trabajo son todos muy sabios y que no tengo por qué estar haciendo separaciones cuando en la esencia de la materia hay acoples entre los elementos de la materia. Entonces buscar más bien los acoples que las separaciones es como la enseñanza que podemos sacar. Les quiero mostrar esta imagen de un centro comercial de ropa usada como para que empecemos a entender que la gente le ve la chispa divina, la ropita por todas partes cuando tiene necesidades. Ahora hablemos del segundo principio, el principio de la participación del observador. Este es un principio que en la física moderna nos dice que el observador altera la realidad física dependiendo de los tamaños, o sea que no es posible para un observador de un cierto tamaño observar una realidad física de un tamaño, digamos, muy pequeño sin perturbarlo. O sea, las herramientas del observador tienen que ser proporcionadas al tamaño de los objetos, porque o si no, el observador distorsiona los objetos. Y esto es una de las dificultades que tenemos con la física moderna, porque al nivel de las partículas elementales, la participación del observador altera la observación y genera grandes dificultades de calibración del observador, de la observación, perdón. Entonces, de alguna manera, tenemos que caer en cuenta de que yo como observador estoy alterando el paquete de la realidad y es lo que tiene que ver con las creencias. O sea, mis creencias de observador alteran la realidad que yo estoy tratando de analizar y de crear. Ese es el principio detrás de tener creencias creativas, para sabiendo que yo tengo ese poder de observación y de participación, yo soy capaz de alterar la realidad con el principio creativo de la observación, que es el principal de todos los principios creativos. Entonces, si decidimos hacer magia con nuestras capacidades creativas, todo se vuelve posible y nuestras capacidades creativas no son más que nuestras capacidades de observación. Recordemos que la observación es el origen de la capacidad creativa. Aquí les traigo ejemplos de estas cosas. Por ejemplo, yo observo un proceso químico, y si lo observo voy adquiriendo capacidades para tomar decisiones. Esto fue un estudio que hicimos en una caldera, donde logramos montar un sistema de observación a través de un proceso de trabajo que se llama 6 Sigma, y mediante este proceso de observación se lograron disminuciones muy importantes en el consumo de combustibles y aumento de la eficiencia y disminución de las emisiones de CO2 a partir del proceso de observación. Esto ya lo sabemos los ingenieros, pero tenemos que pulirlo más en la vida. El principio de la observación es el principio de la transformación también de los objetos. Podemos decir, como lo muestra acá, que uno aprende por tanteo y error, o sea, con repeticiones creativas, y también hay un cierto nivel de sufrimiento porque no se logran las cosas de una vez. Miren esa curva donde va mejorando la eficiencia de un sistema a través del trabajo que se hace continuamente en el tiempo. A través del tiempo se va logrando mucha más eficiencia a través de un esfuerzo continuo creativo. Entramos ahora a un tercer principio, que es el principio de la incertidumbre. Yo creo que este lo conocen ustedes, el principio de la incertidumbre en la física moderna se llama el principio de la incertidumbre de Heisenberg, y lo que dice este principio es que si yo voy a un nivel de partículas elementales,
tengo una incertidumbre porque si conozco la cantidad de movimiento de las partículas, no puedo conocer la posición. No es posible separar estos dos eventos y conocerlos por aparte, el uno enreda al otro. Entonces, a nivel muy elemental siempre aparece la incertidumbre, pero la incertidumbre está en todas partes. Entonces, uno debe reconocer la incertidumbre dentro del trabajo creativo, ya hemos hablado de eso bastante hace poquito, y entender que la vida es un trabajo indeterminado, siempre en progreso. En efecto, mediante la incertidumbre uno encuentra espacios para que aparezca la creatividad, para que aparezcan las nuevas soluciones de alta calidad que precisamente resuelven el tema de la incertidumbre. Pero obviamente necesitamos intervención de las comunidades, de las personas, para que den las ideas que permitan resolver estos problemas de incertidumbre. Ahora, los sistemas normativos, las leyes, todas las regulaciones, los procedimientos son sistemas de alerta que nos permiten adaptarnos bien a las situaciones y trabajar de una manera concertada, con buenas prácticas, de una manera más eficiente. Tenemos que aceptar entonces todo el sistema regulatorio de buenas prácticas que se va estableciendo. Este dibujante Escher tiene unos dibujos muy curiosos que lo someten a uno a una situación de incertidumbre al observar los dibujos. Uno no sabe realmente qué es lo que está pasando ahí, porque hay caminos que suben pero que también bajan, superficies que se entrelazan unas con otras de una manera extraña, pero que no se ven mirándolas mal dibujadas, sino que cuando uno empieza a observar las interfaces, nota que no son lógicas las conexiones entre las interfaces. Entonces la incertidumbre tiene mucho que ver con esto, la incomodidad que se genera en las fronteras de las cosas, porque en el centro pareciera que todo funciona muy bien, pero cuando nos vamos hacia las fronteras notamos que las cosas no acomodan. Por lo tanto, el trabajo de frontera es un reto, es el reto principal para la creatividad. También es un reto para la creatividad el entender opuestos que se contraponen de una manera que es sorprendente, como esto que estamos viendo ahí, la tragedia de muertes de miles de búfalos en el oeste norteamericano y una idea de que pudieran ser fuentes de fosfatos todos estos huesos. Sí, los huesos son fuentes de fosfato, pero no creamos huesos deliberadamente para que haya fosfatos. Pero como huesos va a haber, pues entonces hay que verlos como fuente de fosfato equilibradamente. Dentro de este mismo juego de opuestos, naturalmente que tenemos que entender que las normativas, los procesos elegantes, hechos con todo cariño, con toda apertura, con toda sabiduría, permiten el manejo adecuado de las situaciones conflictivas. Ahí vemos palabras claves para manejar las situaciones de incertidumbre, palabras como escuchar, palabras como explicar con calma, palabras como organizar y naturalmente que he venido comentando bastante en estos últimos momentos del curso y es el contacto con la realidad a través del sentir. Estos elementos de contacto, estos elementos de tranquilidad, estos elementos de escucha, de organización, son elementos que nos van a permitir manejar adecuadamente la incertidumbre y por eso es tan importante abrir la mente a estos espacios. Precisamente estamos hablando de la complementariedad, que es también otra característica de la física. Existe electrón positivo y negativo, existe materia y antimateria. Sospechamos que el universo está más lleno de complementos de lo que pensamos, hombre y mujer. Por toda parte hay opuestos que se complementan y que se necesitan de alguna manera. Entonces el principio de la complementariedad
entenderlo de los lados opuestos, nos permite ver las visiones complementarias, las posibilidades que resultan cuando en un problema, en vez de quedarme limitado, me voy hacia la frontera y veo posibilidades de acción. El desarrollo de la conciencia que me permite tener una visión amplia de la realidad, la capacidad de escucha que me permite ver los aspectos diversos. La complementariedad la podemos visualizar mucho más si nos damos cuenta que en todo aspecto hay algo que se ve, hay algo que no se ve y hay algo que pudiera ser. Y la complementariedad es una ayuda que tenemos para encontrar los aspectos ocultos, los aspectos que pudieran ser. Porque digamos, en lo que se ve directamente difícilmente vemos la complementariedad. Pero la complementariedad es el producto de la búsqueda. Yo busco y es sorprendente el resultado, porque aparece lo oculto. Yo exploro lo oculto y es importante el resultado, porque aparece la creatividad. Muchas aplicaciones hay de esto en la vida práctica. Aquí hay un ejemplo. Un vertedero produce gases tipo metano que son peligrosos, pero que yo los puedo aprovechar para generar energía. Pero si yo no los aprovecho, de verdad que hacen daño. Entonces, los elementos opuestos o complementarios deben ser aprovechados. Es una sabiduría creativa de la vida. Al final va a aparecer otro concepto importante que es el de la unidad. Hay una búsqueda de la unidad de las fuerzas de la naturaleza, las cuatro grandes fuerzas que existen: la fuerza nuclear, la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la gran fuerza. Todas estas fuerzas busca la gente unificarlas a través de principios fundamentales y distintas teorías. Sospechamos que detrás de todo hay una unidad. Y de eso ya les hablé bastante al principio cuando hablamos de la inteligencia creativa. Entonces, tanto la física como la inteligencia creativa dan a entender de que hay una unidad. Y esa unidad, digamos, existía en el estado original. En el Big Bang, en el origen, estaba todo unificado y luego hubo separaciones de las fuerzas, rompimientos, y aparecen las cuatro fuerzas que la humanidad poco a poco las ha ido entendiendo como manifestaciones de una gran fuerza. Y se dice, todo lo que existe en el cosmos es inseparable. Ahí podemos también ver un espacio para la creatividad, porque si nosotros entendemos que nuestro proyecto no está separado de otros proyectos, de otros autores, de otros investigadores, de otras personas creativas, entonces formamos unidad, comunidad creativa, entendiendo que realmente es una sola fuerza la que nos une a todos, independientemente de las divergencias y pequeños detalles o momentos de desunión que tengamos. El sistema productivo de alguna manera va reconociendo estas cosas y se da cuenta que hay elementos de unidad: el arte, la cultura, el humanismo, fortalecen la unión entre las personas para que la monotonía de los sistemas no nos dividan a nosotros en cuanto a que nos sentimos enemigos del sistema productivo, sino que más bien nos sintamos integrados a través de la armonía que se crea con el humanismo, con el trabajo equilibrado. Y la creatividad tiene como una de sus funciones resolver este reto de la dicotomía entre el humanismo y la tranquilidad de uno, y el hecho de que hay que trabajar y hay que producir, que parecieran ser cuestiones opuestas. Desafío para la creatividad. Y aparece
otra ley que se está estudiando mucho, que es la de los universos paralelos, que tienen que ver con las dimensiones. Nosotros pensamos que son 3 o 4 dimensiones, las 3 dimensiones espaciales y el tiempo, pero la física moderna teoriza sobre muchas más dimensiones y teoriza sobre universos paralelos. Entonces, ¿eso qué querrá decir para nosotros desde la creatividad? Bueno, las realidades ocultas son como un universo paralelo en cuanto a las cosas. Los distintos niveles de conciencia que nosotros tenemos son universos paralelos personales, que si uno sabe navegar entre esos universos paralelos, enriquece su conciencia. Y cuando uno enfoca la realidad a través de su atención y ve posibilidades de intervenir en la realidad, creando realidades paralelas, entonces donde aparece la realidad nueva creativa. Uno puede simbolizar eso inclusive con dibujitos de una persona subdividida en pedazos. Pero es que nosotros ya lo dijimos cuando hablamos de los hemisferios cerebrales, somos como compuestos de una cantidad de sistemas que son paralelos. Hablamos del sistema paralelo hombre-mujer, mente-cuerpo, izquierdo-derecho. El sistema paralelo consciente e inconsciente. Son varios niveles de la realidad y por lo tanto la conciencia también se desarrolla en varios niveles. Si la creatividad reconoce esta riqueza de niveles, entonces uno es capaz de trabajar en secuencia paralela con varias cosas, sin tratar de que todo sea lineal, sino que en simultáneo vamos construyendo situaciones. Y también entendemos que los problemas se nos presentan en forma de niveles. Miren, por ejemplo, la belleza de los Alpes al fondo y la montañita de residuos que tenemos en primer plano. ¿Cómo pueden coexistir ese par de situaciones? Un reto para la creatividad. Aprender a crear unas armonías donde aparecen unos universos paralelos que algunas veces parecen vergonzosos. La realidad es que hay universos paralelos escondidos por toda parte. Una forma de amplificar esto es entender que cuando nos llenamos de intenciones y de ilusiones, cuando tenemos una visión, cuando hacemos declaraciones sobre nuevas realidades, estamos creando unos paralelismos. Y en la medida en que nosotros tengamos esta intencionalidad, esta idea creativa con fuerza, con actividad práctica, este universo paralelo se va a volver parte del universo real y vamos a unificar. Lo que parecía tan distinto se va a unir y quedamos instrumentados para seguir creando paralelismos, que son las ideas nuevas, ideas rentables, ideas interesantes, que están listas para ser desarrolladas y que están escondidas detrás de la apariencia de las cosas. La apariencia de las cosas también nos lleva a otro principio que Einstein trabajó bastante, que es el principio de la relatividad del tiempo. Yo creo que no nos vamos a detener mucho en eso, pero sí entendemos un poquito el juego del presente, del futuro y del sentido del tiempo y del sentido del pasado. Y podemos entender que todo se va proporcionalizando en la medida en que tengamos inteligencia temporal, en la medida en que entendamos un poquito la relatividad del tiempo para que sepamos manejar los problemas a medida que van apareciendo, para dedicarle la energía en el momento en que es importante dedicársela y también para no dar la espalda a las situaciones, porque si damos la espalda va a aparecer la tensión, va a aparecer el incumplimiento y el tiempo nos va a atrapar. Obviamente que el instrumento que tenemos de planeación nos va a ayudar a mirar las cosas del tiempo con sabiduría, acordándonos de no caer en la trampa del intelecto. De todas formas, la vida es muy linda, muy preciosa, cuando uno mira una familia, mira todo lo que hay de antepasados, toda la tradición de la humanidad durante tantos años, todo el trabajo evolutivo,
de tantos pioneros que han permitido que disfrutemos de tantos beneficios en la actualidad, también adquiere uno una perspectiva del tiempo muy bonita que le permite a uno visualizar a sus proyectos como parte de esa gran evolución universal y verse uno como un elemento que hace parte de esa cadena. En estos días que me reúno con mis hijos y mis nietos y soy capaz de apreciar cómo se va formando una realidad creativa familiar, entiende uno la importancia de mirar el tiempo a un plazo largo, a un plazo extendido, a un plazo de tranquilidad, sin estar acosado únicamente por los momentos instantáneos, la visión de largo plazo. Y también no creer que nos estamos inventando todo ahora. Nosotros creemos que el reciclaje es moderno. Ahí les muestro un texto sobre reciclaje de 1774, sobre reciclaje de papel. Entonces la humanidad siempre ha tenido retos, siempre los ha ido resolviendo, simplemente que ahora estamos en una explosión de información y nos pareciera que todo existe ahora, pero no es verdad. Siempre la humanidad ha tenido retos y los ha resuelto creativamente. El tema de la energía, sin lugar a dudas, constituye uno de los espacios más notables del desarrollo de la física moderna si consideramos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el espectro energético, las ondas electromagnéticas y las grandes posibilidades que se han abierto al utilizar todos los espacios del espectro. También cuando miramos los espacios cuánticos, los espacios que tienen que ver con las transiciones de los transistores, con los metales de tierras raras y con todas las características especiales de flujos energéticos en el nicho electrónico y en el nicho cuántico. Estamos hablando entonces de unas posibilidades que la humanidad está aprovechando bastante y por eso tenemos en este momento la industria 4.0 y la nueva revolución industrial, donde se han encontrado grandes nichos, aportes creativos, inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, las ciudades inteligentes, las grandes velocidades de computación. Todo eso es muy importante y nos permite grandes variaciones. En paralelo, la conciencia también se expande. La conciencia también va descubriéndose como una zona de espectros, un electromagnetismo de la conciencia para encontrar todas las posibles variedades en el amor, en el contacto, en el desarrollo humano. Y este curso ha tratado de mostrar que a través de la inteligencia creativa tenemos una zona amplia de funcionamiento que la podemos explotar mucho en analogía a lo que está haciendo la humanidad con el espectro electromagnético. Miremos el espacio exterior, cómo se va convirtiendo en una zona de inquietud, en una zona donde apreciamos el flujo incesante de masa y de energía y también un flujo incesante de posible conciencia universal, porque allí tiene que haber también habitantes y tiene que haber desarrollo de conciencia por todas partes. Entonces, no nos sorprendamos de los desarrollos que va a tener la vida, que va a tener la conciencia. Estemos preparados para eso. A ver si somos capaces de resolver este tipo de problemas como los que se presentan ahí. El problema de la pobreza, el problema de la violencia, el problema del egoísmo, el problema de la falta de solidaridad. Si unos recicladores no son capaces de resolver su problema de vida y sus niños tienen que vivir en medio de la basura, ahí tenemos un grave problema. Si los habitantes de la calle viven en la calle y no aceptan una mejora, cuando hay crimen, cuando hay protestas, cuando hay destrucción, cuando hay violencia, algo está sucediendo que nos está haciendo un llamado al desarrollo de la conciencia, a que descubramos la energía interior que tenemos como método de solución de los problemas. Ahora vamos a hablar de la entropía. La entropía la entendemos como el desorden, el nivel de desorden que tienen los sistemas físicos.
la ley de la naturaleza, la segunda ley de la termodinámica, nos indica que hay una tendencia natural a que los sistemas físicos aumenten en el desorden, excepto que haya una intervención externa que traiga orden al sistema, una energía adicional que ordene las cosas. Si no hay esta intervención, entonces se va deteriorando el sistema, se va desordenando. Y esto se nota, por ejemplo, en el hecho de que el calor fluye de la parte caliente a la parte fría y no lo contrario. Se nota en el hecho de que no puede haber máquinas perfectas que se muevan eternamente porque hay fricción. Y si una máquina se quiere mover continuamente, hay que meterle energía para vencer esa fricción. Entonces la entropía nos indica que hay necesidad de una fuente externa de orden para que siga funcionando bien todo. Los proyectos de creatividad naturalmente introducen un desorden en los sistemas y ellos también se desordenan. Entonces necesitamos unas fuentes externas de tranquilidad, de orden, que nos permitan salir adelante en los proyectos, manejar acertadamente el cambio, crear confianza en la gente y en la sociedad, administrar bien para que los conflictos no desgasten las cosas. Si nosotros no trabajamos bien, entonces se producen masivos desórdenes, como este que se muestra aquí, de toda esa cantidad de llantas tiradas en un lugar, de desechos, y obviamente que eso causa desconcierto totalmente. Si yo le meto orden a esto a través de la inteligencia, a través de la creatividad, entonces convierto todo ese paquete de mugres y de despelote en la producción de energía, en la producción de productos valiosos y también en una nueva forma de trabajar que evite que se generen este tipo de situaciones. Entonces, el desorden nos alimenta estimulando en nosotros el orden si lo conectamos con la inteligencia. La creatividad entonces es un elemento para aprender a ponerle orden a lo que aparentemente está desordenado. Los desechos, ya mirados desde otro punto de vista, desde el punto de vista del orden, los podemos convertir en elementos de trabajo, como este ejemplito que se muestra ahí de un piso de juego de niños hecho con caucho reciclado que ha salido de todas estas llantas que en un momento dado fueron una causa de desorden. Y así, de una manera ordenada, evitando que la entropía nos dañe esta presentación, hemos ido explicando unos principios y llegamos al último, que es la infinita variedad subyacente, también lo llamamos el principio del caos, de la teoría del caos. Este principio se empezó a explorar mucho a partir de los años 50 y nos ha mostrado que pequeños impactos, pequeños cambios en variables pueden tener un efecto muy grande sobre un comportamiento de un sistema físico. Y los sistemas que tienen esa característica son sistemas caóticos. Lo entendemos con las condiciones iniciales. Cuando las condiciones iniciales varían de una pequeña forma, inexplicablemente en apariencia, pero no es inexplicable, aparecen grandes perturbaciones en los resultados finales. Cuando yo hago simulaciones y no trabajo bien las condiciones de frontera, la solución que obtengo, por bonita que aparezca, es caótica. Lo mismo cuando un país no vigila sus condiciones de frontera, se forma caos en el país. Entonces, ¿qué pasa? Que la frontera es muy delicada y cualquier cambio en la frontera genera perturbaciones importantes. Este tema de la frontera de verdad que es muy importante para el trabajo creativo, porque en la frontera generamos el caos o generamos el efecto benéfico que queremos obtener. Entonces yo tengo que vigilar mucho las perturbaciones en los límites del sistema para lograr que el sistema interiormente funcione muy bien. La humanidad es parte de una cadena evolutiva que precisamente es difícil de explicar, porque la evolución se basa en cambios de la frontera
que no entendemos muy bien y que dan origen a que salga el hombre con inteligencia fuerte aparentemente del mono que no tiene tanta inteligencia, o que se formen estas cadenas de seres donde hay especies de eslabones perdidos, donde no sabemos qué es lo que pasa. Esos eslabones perdidos son las fronteras, que en creatividad, en investigación, en proyectos también aparecen eslabones perdidos que nos permiten hacer conexiones o que nos dan lugar a desconexiones. Entonces tenemos que aprender a flexibilizar los flujos del estadio 1 al estadio 2, al estadio 3 del proyecto que tenemos. La dancita esta que aparece ahí de negritos y blancos nos tiene que ayudar a entender que tenemos que unir las dificultades para crear una continuidad de éxitos, para que el caos no nos desbarate. Pero tenemos que entender que el caos siempre está presente en forma de riesgos, pero también está presente en forma de nuevas oportunidades. Porque una situación aparentemente destructiva y caótica para nuestro proyecto puede ser el origen de una situación enteramente valiosa, y esto se ha visto demasiado en la historia de los desarrollos de la humanidad. Muchas cuestiones que se veía que no funcionaban empezaron a funcionar súbitamente por unos cambios inesperados. Dicho esto, queridos amigos, terminamos esta parte de este curso, este módulo 17, y todas mis explicaciones sobre la inteligencia creativa, sobre los modos de contacto con ella, sobre los hemisferios cerebrales, sobre los estados de la creatividad, los estados creativos, los estados de funcionamiento. Yo espero que todo esto haya sido bien interesante para ustedes. Espero que a través de los ejercicios que les he puesto tengan todavía más contacto con nosotros, conmigo, y que puedan leer los materiales como este libro que les estamos mostrando acá, que se llama La enseñanza del aprendizaje de la creatividad, donde exploramos todos estos temas un poquito a mayor extensión, y como los otros libros que les he presentado en el curso, que todos están para su beneficio. Siempre cuenten ustedes conmigo, cuenten con la amistad creativa, con el estímulo para sus trabajos creativos, y cuenten con el hecho de que los ejemplos que yo pueda dar, la experiencia que yo pueda tener, está a su disposición. Y los invito una vez más a que conformen comunidades creativas con sus grupos de estudio, a que lo hagan con sus grupos de trabajo, a que lo hagan en sus familias, en sus grupos de amigos, porque en grupo somos mucho más fuertes desde el punto de vista de la creatividad. Muchas gracias y feliz desarrollo de la conciencia creativa. Bueno, decidí que era interesante tener otro contacto con ustedes, ya habiendo terminado el curso, cara a cara, aunque sea virtual, para explicar un poquito más en detalle las ventajas y la metodología para emplear estas dos herramientas que les he compartido últimas: el manejo de las creencias a través de entender los sistemas de creencias y la herramienta del sentir. Entonces hablemos inicialmente de los sistemas de creencias. Hemos clasificado las creencias en 4 categorías y vamos a verlas en detalle cada una de ellas. La primera categoría tiene que ver con las creencias bastante sencillas, bastante primitivas, que tienen que ver con el modo reactivo de operar. O sea, son las creencias que se basan en el miedo, en los dolores, en los temores, en la pelea, en la angustia, en la culpa, en el pasado. Y son creencias que uno adquiere en ciertos momentos de la vida y hay que liberarse de eso
pues a través de la sabiduría, a través de la mente, a través de un curso como este. Son creencias como, por ejemplo, yo tengo miedo de eso, yo no me atrevo, eso es muy difícil, si me meto en eso me voy a enredar, no me va a alcanzar la plata, eso nunca sale adelante, eso ya se ensayó. Una cantidad de desánimos y de limitaciones que le ponemos a la creatividad y que nos enreda ser creativos. Evolucionando un poquito más, hay otro sistema de creencias que es el sistema de creencias tipo 2. Pudiéramos decir que son estos mismos miedos, estos mismos temores, pero traídos a la esfera social. Entonces son todo el paquete que la sociedad va construyendo sutilmente, se va transmitiendo sutilmente y todos desde pequeños como que practicamos esas ideas. Son las ideas del segundo nivel, que son el sentido común, los refranes, los dichos, la gente dicharachera dice esas cosas y lo frena a uno. La gente que es muy chistosa también sabe decir esas cosas y mediante la burla paran los proyectos. Entonces, un jefe también lo puede parar a uno con un dicho muy habilidoso. No puede ser de pronto tan cierto, pero lo dice en un momento muy clave y matan los proyectos a través de eso. Entonces, estos sistemas del sentido común, de lo que todo el mundo piensa, cuando uno los examina en detalle, no son tan verdaderos. Esa idea de que los refranes son ciertos, no necesariamente. Los refranes tienen dos lados. Algunas veces son ciertos, otras veces no es tan verdad que sean ciertos. Entonces, también vamos evolucionando y no nos vamos quedando como en ese primitivismo social y ya nos metemos pues en la ciencia, en la filosofía, en el conocimiento y evolucionamos a sistemas de creencias más avanzados, como son los sistemas de creencia tipo 3, basados en la inteligencia, en el raciocinio, en la lógica. Son los sistemas universitarios, los sistemas empresariales, el sistema normativo. Todo eso es una forma de sistemas de creencias que se basa en una cierta lógica, en un cierto sentido de las cosas, pero debemos entender que esto va evolucionando históricamente, que lo que era tan cierto hace 100 años hoy no es tan cierto, porque la sociedad va mirando las cosas distintos, puntos de vista alternativos y vamos abriendo la mentalidad. Entonces los sistemas de creencias tipo 3 van a cambiar, todos van a cambiar de alguna manera. Entonces tampoco los tenemos que ver como dogmas, pueden ser trampas del intelecto también. Sin embargo, esto es en general lo que pensamos y lo que hacemos. Y yo diría que está bien, simplemente que debemos tener una visión de posible cambio, de revisión, de alternativas. Y ahí donde se abren los espacios mediante los sistemas de creencias tipo 4, que son creencias que uno tiene como creador, como persona creativa, con la idea de tener una experiencia. Entonces los plantea como si fueran reales y así como que saboreamos la experiencia que queremos tener y vamos abriendo los espacios. Entonces los sistemas de creencias tipo 4 tampoco son ciertos, pero pensamos que si se logra el proceso creativo y tiene una culminación, damos un salto a otro nivel y estamos ya empezando a crear nuevas realidades. Entonces estos sistemas de creencias son para que la mente se sintonice con las nuevas realidades que pensamos establecer. Son ideas como soy una persona potente, tengo capacidad para levantar los fondos necesarios para un proyecto creativo, mis ideas las puedo explicar bien, las puedo defender, soy capaz de conseguir patrocinios y financiación para mis proyectos, tengo una mente potente que resuelve las situaciones, los retos los afrontamos con mucho nivel, con mucha calidad. Ideas de estas. En resumen, creencias tipo 1, muy primitivas, las vamos abandonando. El miedoso, tengo susto, no soy capaz, qué pena, yo siempre fallo. Las abandonamos. Creencias tipo 2, chistosas, muy entretenidas, pero tampoco es que nos basemos en eso, los refranes, los dichos. Creencias tipo 3 son las de trabajo normal, entendemos que por ahí funcionamos, pero también vamos encontrando los cambios y los resquicios
para ir evolucionando hacia lo que seguramente va a ser el cambio futuro. Y creencias tipo 4 las ensayamos para experimentar nuevas realidades. Bueno, adicionalmente a este tema de los sistemas de creencias, que como pueden ver se relacionan con los estados reactivos, las primeras, los estados mentales, las segundas, y el estado creativo, las últimas. Hablemos ahora un poquito más del sentir, y se los quiero explicar bien como ejercicios de trabajo, que uno puede hacer 4 o 5 veces en el día, en algún momento en que se quiera someter a alguna pequeña pausa, que la podemos llamar pausa creativa. ¿Cómo hacemos una pausa creativa del sentir? Escogemos cualquier objeto a nuestro alrededor, o un objeto mental, una idea, un concepto, una situación, una historia, un problema. Lo escogemos y le vamos a aplicar a ese objeto la práctica del sentir. Lo primero que hacemos es observar unos cuantos segundos. Es observar 30 segundos, 40 segundos, un minuto. Cada quien sabe cuánto quiere hacerlo. Luego, después de haber visto pues detalles que es la observación, entonces ponemos algún límite alrededor del objeto. Si el objeto es muy imaginado, pues será un límite mental. Si es muy conceptual, pues será un límite conceptual. Y si es físico, pues puede ser algún tipo de límite físico que rodee el objeto. Esto es como para visualizar bordes. Y eso es cortico. Eso estamos hablando de 10, 15 segundos. No ponemos el reloj. Esto es todo más o menos a sentimiento. Después de los 2 pasos, nos olvidamos de nosotros mismos, nos trasladamos hacia el objeto y nos sentimos como se siente el objeto. O sea, yo pierdo momentáneamente mi personalidad y me confundo con la personalidad, llamémosla así, del objeto. O sea, me siento como si fuera el objeto. Experimento lo que experimenta el objeto. Esto es lo que llama una identificación. O sea, nos volvemos idénticos con el objeto. Experimentamos lo que experimenta el objeto. Si el objeto está muy quieto, pues experimentamos quietud. Si el objeto es duro, pues experimentamos dureza. Si el objeto es suave, experimentamos suavidad. Si el objeto es muy sutil, experimentamos sutileza. Si el objeto es muy indefinido, experimentamos indefinición. Entonces ahí nos quedamos unos 2, 3 minutos calladitos, experimentando eso, experimentando eso, experimentando eso. Entonces ahí entramos en un estado bonito, que es un estado que llamamos el estado de la empatía, donde yo me siento en comunión con cualquiera de estos objetos que yo estoy experimentando, que pueden ser también objetos difíciles, no son todos objetos hermosos, pueden ser objetos difíciles como objetos mismos o como ideas, y todo es muy valioso y con todo se puede experimentar la empatía. Terminamos eso teniendo una sensación de que recorrimos el objeto de alguna manera y podemos decir al final, bueno, eso es un objeto. Y si es un árbol decimos, pues es un árbol. Y si es una casa, pues decimos, es una casa. Y si es un concepto, decimos, es un concepto. Y entonces eso nos da como un poder creativo. Decir eso, después de haber hecho el sentir, nos hace experimentar poder creativo. Oportunidad para hacer una creación. ¿Y qué es una creación? Ya vimos una pequeña frase creativa, donde yo soy el sujeto, hay un verbo activo y hay un complemento que apoya la actividad. Entonces terminemos esto en la siguiente manera. Yo los voy a sentir a ustedes, los estoy observando, veo muchos detalles en ustedes, pongo alrededor de ustedes como un límite y ahora me voy a sentir como ustedes, mis estudiantes, se sienten. Voy a sentir sus inquietudes, sus dudas, sus incredulidades, su satisfacción,
su insatisfacción, su fortaleza. Y me quedo ahí calladito, sintiéndolo a ustedes. Un par de minutos. Con lo cual se me despierta la contemplación. Entonces ahora voy a expresar una idea creativa relacionada con ustedes. Yo logro a través de este curso que ustedes desarrollen la creatividad y desarrollen su libertad creativa. Y experimento el agradecimiento de todos ustedes. Muchas gracias.